En esta ocasión vamos a tratar el tema guerra espiritual y para basarnos bíblicamente utilizaremos el texto de Efesios capítulo 6 versículo 12, recordándole que la Biblia es muy enfática en cuanto a nuestra condición espiritual como creyentes, como hijos de Dios. Efesios capítulo 6, 12 es un texto que nos recalca que nosotros estamos envueltos en una guerra espiritual. ¿Qué dice la palabra en cuanto a la guerra espiritual? ¿Qué dice la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto a esa condición en la cual nos encontramos todos los creyentes, todos los hijos de Dios, los que somos del gobierno de la luz y no de las tinieblas? Mire cómo dice Efesios capítulo 6 versículo 12, a su letra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto es muy importante para todo creyente porque nos enseña que nuestra vida es una vida en constante lucha, en constante pelea, que nosotros somos soldados llamados a luchar en el ejército de Dios. Entonces, como soldados debemos estar preparados y listos. Efesios capítulo 6 del 12 al versículo 18 se enfoca mucho en lo que tiene que ver con una lucha espiritual. La Biblia es muy enfática, así que todo creyente debe entender que nuestra vida está en constante guerra, en constante lucha. ¿Contra quién? Contra autoridades que gobiernan las tinieblas, a las cuales se les denomina espiritualmente como demonios. Los demonios existen, los demonios son reales. Una de las tácticas de Satanás es eludir la responsabilidad que recae sobre él en cuanto a el mundo de las tinieblas, y trata de que la gente no hable de los demonios, no hable de él, y entre más desapercibido pase en la vida, mucho mejor para él. Pero quiero decirle, hermanos, que el mundo de las tinieblas existe, es real y está en constante trabajo, y quienes desenvuelven ese trabajo son los demonios. Entonces estas autoridades son las que nosotros enfrentamos realmente todos los días. La Biblia dice, porque no estamos envueltos en una lucha física contra carne o sangre, contra persona alguna, sino que nuestra lucha es espiritual y realmente es contra seres que están gobernando las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6 versículo 12, a los cuales se les llama, están divididos en sectores por autoridad, por rango, y eso lo enseñaremos en otra ocasión, pero les recuerdo que la Biblia les menciona como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Son seres espirituales con poder, seres espirituales con rango espiritual, que gobiernan sobre países, sobre ciudades, sobre la vida de las personas, y que están llevando a cabo un plan malévolo. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a esto de la lucha, en cuanto a la lucha contra nuestro enemigo? La Biblia dice en capítulo 5 verso 9 del capítulo 5 de Primera de Pedro, nos dice y nos aconseja a la vez que nosotros tenemos que resistir al diablo, que nosotros tenemos que resistir en esta lucha que es continua y a diario. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo nuestros hermanos están teniendo una lucha, pero la Biblia nos aconseja a todos, a uno por uno, individualmente, nos enseña que debemos de resistir. Si usted lee el contexto en Primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por cual entonces el versículo 9 dice: resistir firmes. Mire, firmes es una posición que denota autoridad, que denota lucha, que denota preparación. Entonces la palabra del Señor nos habla resistir. Resistir no es ir a buscar,
Resistir no es ir a enfrentarnos y decir, bueno, yo voy a ir a resistir al diablo, lo voy a ir a buscar de endemoniados y voy a luchar contra él. No, resistir quiere decir, mire como dice el anterior versículo, sed sobrios y velad. Resistir es sabiendo que tenemos padecimientos y que se cumplen alrededor del mundo con muchos hermanos, que debemos de estar siempre firmes ante las acechanzas del enemigo, ante las tentaciones y las pruebas, y seguir adelante. Primera de Pedro 5:9 nos aconseja que en esta lucha debemos resistir. Y también en el 5:8 dice que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este ser maligno siempre en toda la historia ha buscado como león rugiente devorar a su presa. Y por eso nosotros, el Señor nos dice que estemos sobrios, que velemos y que no estemos desapercibidos, porque el adversario como león rugiente se acerca a nosotros para querernos devorar. Por eso entonces el cristiano debe de estar firme en la fe, no firmes posicionalmente en cuanto a lo físico, sino en la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, dice la palabra del Señor. Entonces esa presa fácil para el león es aquel que no está firme en la fe. ¿Quién no está firme en la fe? Es aquel joven, aquel adulto, aquel hombre o mujer que cuando se encuentra en la prueba, en la tentación, no lucha. Y el diablo como león rugiente está ahí acechando el momento para poder acercarse a su presa. El enemigo sabe cuando nosotros estamos siendo tentados y estamos cediendo, y él aprovechará esa oportunidad. Por eso es necesario, y quiero enseñarle a usted algunas características de nuestro enemigo Satanás. ¿Cuáles son esas características? Mire usted bien. Apocalipsis capítulo 12 nos enseña una característica de nuestro enemigo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y versículo 10 dice así: capítulo 12 de Apocalipsis versículo 9 y 10 habla acerca de esas características. Escuche cómo dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son sus ángeles? Son esos emisarios del mal que están a favor de Satanás, luchando en contra del pueblo de Dios. Entonces oí una gran voz que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es una de las características de nuestro adversario, de nuestro enemigo? Es ser el acusador de los hermanos. Eso lo dice Apocalipsis. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien dañar, y una de sus tácticas es acusar. ¿Cuándo acusa él? Cuando como cristianos, hombres que estamos viviendo en esta vida natural, fallamos, cedemos ante la tentación, entonces él nos acusa de esa manera. Él busca que nosotros caigamos en la tentación, él busca que nosotros nos dobleguemos ante la tentación para que poder acusarnos delante de Dios. Pero la palabra es bella y preciosa, hermano. Si usted tiene confianza y fe, por eso dice que hay que estar firmes en la fe. Yo quiero darle este versículo a usted que me está escuchando hoy, que usted ha caído en los lazos del enemigo, ha caído en la falta, ha caído en algún pecado. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Cuando el acusador llega delante del Padre y usted
ha entendido que hay un abogado que atiende su clamor de arrepentimiento y que le va a atender delante del Padre y va a interceder por usted, usted sabrá que ese acusador no podrá dañarle. Por eso mi consejo en esta hora, hermano, es que si usted ha caído en una falta, se levante. Recuerde la historia del hijo pródigo. Cuando él se sintió en el hoyo más profundo, en la situación más difícil, él reconoció que su padre estaba dispuesto a perdonarle y fue arrepentido. No se detenga, hermanos, no se detenga. Vaya, levántese, pídale perdón al Señor, pídale perdón de sus pecados, ruéguele al Señor, y Él, dice la palabra, que no menosprecia a aquel que viene a Él con un corazón humillado y arrepentido. Recuerde 1 de Juan capítulo 2:1, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, cuando el acusador llega en contra de nosotros. Otra característica de nuestro enemigo y adversario es que es el Dios de este mundo, como dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 3 y verso 4. La Biblia es específica, la Biblia es contundente en cuanto a la enseñanza de las características de nuestro adversario. 2 de Corintios 4, 3 al 4 nos dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo, está buscando cegar la mente y el corazón de las almas de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. Por eso Él va a luchar para que usted no lea la Biblia, para que usted no atienda los mandamientos del Señor, que son luz para nuestra vida. Él quiere cegar su vida para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio es la que nos ayuda a encaminarnos delante de Dios. Por eso, hermano, yo quiero aumentar en usted el deseo de buscar la palabra de Dios, de buscar que la luz del Señor brille en su corazón, en su alma, a través de la palabra, y usted así pueda salir de toda tiniebla. Esa característica de nuestro enemigo nos advierte y nos prepara para entender que necesitamos estar en la palabra del Señor. Una característica más, una tercera característica, es que Él es el tentador, como dice Mateo capítulo 4 versículo 1 y 3. Ahí usted se dará cuenta el relato de cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y quiero leérselo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él traía tentación a Jesús. Óigame, hermano, si el diablo se atrevió a tentar a Jesucristo, ¿no cree que Él se atreverá a tentarnos a nosotros? Es por eso entonces que es importante persistir y resistir en la fe, como lo hizo Jesús, porque ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la tentación? Jesús respondió en versículo 4 y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una de las formas de contrarrestar esa característica de nuestro enemigo es estar firme en la palabra del Señor. Si usted y yo tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, podremos hacerle firme lucha y estar firme delante del enemigo y hacerle frente, porque estaremos con la palabra del Señor. Una característica más, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, que a Satanás se le llama león rugiente, adversario. Mire cómo le dice, adversario y león rugiente. O sea, que él es alguien que está en contra de los hijos de Dios. Satanás está en contra de todo hijo de Dios. Y 1 de Pedro 5 al 8 dice así:
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted ve ese texto correctamente, dice que Satanás es nuestro adversario, alguien que está en contra de nosotros. También dice que es como un león rugiente con hambre y que quiere devorarnos. El león es un animal que caza, es un animal que está listo a someter al que se ponga frente a él. Satanás siempre va a buscar someternos, hermano. Pero la Biblia dice en el texto: sed sobrios y velad. ¿Quién es el que se libra de ese adversario, el león rugiente? El que es sobrio y vela, para que esté pendiente de ese devorador que viene en contra de su vida. Hermano, Satanás va a buscar todos los medios para que usted y yo seamos presas fáciles. Él va a buscar devorarnos en todo momento y va a utilizar todas sus astucias, y eso nos lleva a la característica número 5 que se le menciona en Juan capítulo 4 versículo 8 como el mentiroso. Mire, quiero que lea conmigo Juan capítulo 8 versículo 44. Juan 8:44 dice así. Escuche bien, hermano: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia dice que una de las estrategias de Satanás es utilizar la mentira. Por eso él siempre llegará con engaño, siempre llegará de una manera incorrecta, pero aparentemente como verdadera. Por eso que usted va a ver mucha confusión, y estas características nos ayudan a entender que nuestra lucha es fuerte, que nuestra lucha es contra un ser espiritual que tiene muchas características que las emplea para hacernos caer. Entonces, investigando en cuanto a esta situación de la lucha espiritual, me puse a indagar qué cosas o qué artimañas utiliza este adversario nuestro con sus características para llevarnos a la derrota en cuanto a nuestra lucha. Pues pensando que él es el Dios de este mundo, quiero llevarlo a que pueda ver conmigo estas clases de influencias. Quiero que vea esta imagen conmigo. Si usted puede ver, esta es la carátula, la presentación de unas películas que Hollywood las ha levantado para que la gente las vea y tenga un tiempo de ocio, de convivencia entre familias, y puedan ir al cine, puedan ir a ver una película que les relaje un día domingo, que puedan estar en familia. Pero qué cosa más extraña estar en familia viendo una película en donde se exalta al diablo. Si usted puede ver una película en donde el diablo se vea como un ser que viste a la moda o que está de moda, entonces eso nos llama de que este mundo está gobernado por el diablo, y que su énfasis es que a él se le pueda ver como un ser que no daña, que no afecta, que puede ser hasta agradable para los niños, sonriente, y todo esto para llevar a la confusión al ser humano. El diablo quiere que la gente se mofe aún de él. A él le alegra que la gente se mofe de él, que la gente se burle de él y diga toda clase de mentiras, de chistes, de bromas, y a él no le afecta que lo utilicen a él. También dice con ideas de estos personajes de que él es como un protector. Si ustedes pueden ver esta película, tiene la temática de que este hombre rojo con cachos y con cola defiende a la humanidad, a las personas buenas, y que lucha contra los malos. Entonces, esta es una exposición, hermanos. Usted no puede, como hijo de Dios, como padre de familia, como madre, usted no puede exponerse, ni usted
ni sus hijos ante estas influencias que Hollywood, sus líderes y todos los que están gobernados por el diablo en este sistema de este mundo, le inculquen a sus hijos. Por esa razón entonces me tomé la libertad de mostrarle estas cosas y también mostrarle qué dice la palabra en cuanto a esto. Lea conmigo Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 10 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Mire qué consejo el que Dios nos da a través de su palabra, que no sea hallado en aquel que ha confesado a Cristo, en aquel que vive en la luz, no sea hallado a alguien que lo practique, ni que permita que otros, especialmente en la familia, especialmente lo más importante que es para un padre y una madre, el hijo, pueda participar de estas cosas. Es por eso que usted debe oponerse a las influencias de este mundo, a las influencias del gobierno de Satanás, que quiere llevar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, adolescentes, a perderse en un mundo de tinieblas, en donde se practican cada una de estas negativas o de estas advertencias que Dios le hizo a su pueblo y nos hace a nosotros también. Mire que tomando muy en cuenta este texto, estuve viendo que en las redes sociales, en Facebook, hay unas páginas en donde usted puede tener amistades, puede compartir con personas, y me llamó mucho la atención esta página en donde usted puede comunicarse con las personas a través de su signo zodiacal. Y usted sabe que el zodiaco es una práctica ocultista, es una práctica que la utilizan los brujos, que la utilizan los magos, los que adivinan el futuro. Y eso, ¿qué nos dice el texto que acabamos de leer de Deuteronomios? Que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de la hechicería, el fuego de la adivinación, el fuego del sortílego, de buscar el encantador, el adivino, el mago y quien consulte a los muertos. ¿Qué dice Dios que es para él estas clases de prácticas? Abominación. Entonces no debe de ser hallado en la casa del Señor, en la casa del pueblo de Dios, hijos e hijas, niños, niñas, padres que participen en estas clases de prácticas que son mundanas, gobernadas por Satanás. Mire, utilizan la Ouija, un juego de la Ouija, como para tener una forma de relacionarse con muchas otras personas. ¿Cree usted, amado hermano, que esto es conveniente para un hijo de Dios? ¿Cree usted que esto en realidad es algo edificante para un hijo de Dios? Creo que no. Y usted debe entonces participar en corregir, si lo ha hecho o si ve que lo hacen en su familia, corregir esta clase de actividades, porque la Biblia dice que no las permite el Señor. También estuve viendo una clase de juegos. Si usted puede ver ahora en los canales de televisión, en programas que son familiares, se utilizan esta clase de actividades como la lectura de cartas, y la lectura de cartas es una práctica de adivinación. Hemos estado hablando en estos momentos acerca de que tenemos una guerra espiritual, y la guerra espiritual no es andar buscando demonios, no es andar buscando gente poseída y sacarla de ellas. La guerra espiritual, hermanos, está frente a nuestras narices, está frente a nuestros ojos, está a la par de nosotros en un celular, en un aparato electrónico y en un programa que podemos estar viendo, y nuestra lucha es renunciar a esas cosas. Y mire, muchos hasta se ponen con cuidado viendo a ver qué les depara las cartas. Estaba viendo un juego de cartas y que se llama Yu-Gi-Oh. Bueno, son juegos que en algún momento tuvieron su realce y ahora por otra clase de juegos ya han pasado de moda, pero son juegos en los que a través de las cartas se lucha
con poderes, se lucha con estrategias, y estas cosas, hermanos, no pueden ser practicadas por ningún hijo de Dios. Si usted, joven que me escucha, o padre, tiene un hijo que está practicando esta clase de juegos o de prácticas, usted tiene que poner de su parte, advirtiéndole y siendo estorbo. Quiero recordarle que cuando el Señor se acercó al profeta, al sacerdote Elí, él le dijo: ¿por qué no has estorbado a tus hijos? ¿Por qué no has puesto delante de ellos un estorbo? Porque escucho que andan haciendo cosas malvadas en mi casa, y todo lo que ellos hacen es abominable delante de mí. Usted como padre no debe detener su castigo, no debe detener su corrección cuando un hijo practica lo que Dios está diciendo que no se debe practicar como hijos de Dios. Entonces, esto puede ser un simple juego, usted lo puede ver como nada más un juego, pero es una práctica que en su parte más profunda tiene que ver con la hechicería, la magia, el ocultismo. Tengamos cuidado, hermanos, y reconozcamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mire, esta otra clase de juego, esto es uno de los juegos que está haciendo sensación en las redes, sensación en los juegos de aplicaciones de teléfonos. Y me tomé la libertad de poder platicar, de poder investigar con niños, con jóvenes que juegan esta clase de aplicación de juego, y fíjese que extrañado, emocionado, tocado por ver cómo los niños envueltos en un juego están practicando la brujería, están practicando la magia, están jugando con la muerte, están jugando con seres espirituales que son más que un dibujo como lo ven ellos. Pero si usted entiende que nuestra lucha es espiritual, verá que estas cosas no deben de ser practicadas. Fíjese que este juego llamado Clash Royale, y ya hay nuevos juegos de esta misma línea como Royal Clan, y así sucesivamente aumentan de calidad, aumentan de lucha, aumenta de la forma en que están promocionándose, y aumentan el deseo de que el niño quiera tener algo más. Pues mire que me llamó la atención que una de los personajes que luchan en este juego, que se trata de lucha de gobierno, de poderes entre diferentes aldeas y sus reyes y sus luchadores, me llamó la atención que los jugadores que luchan, dentro de uno de ellos está esta clase de jugadores. Mire, está una bruja, están muertos, esqueletos, están también magos, están duendes, están hechiceros. Hay de toda clase de jugadores que tienen que ver con el ocultismo, con el esoterismo, en donde cada uno tiene su nivel de poder, tiene su nivel de maldad para poder luchar. Y recuerde que estamos hablando de lucha, hermano, estamos hablando de lucha espiritual, y mi deseo, hermano, es que usted despierte, que cuando usted está leyendo la Biblia feliz, se siente bien y no hay bulla, pero su hijo está ya calladito, tomado de la mano de su celular, de su smartphone, y está jugando un juego que le está llevando a que él pierda la noción del tiempo, la noción de la libertad, la noción del juego, del aprendizaje, por estar envuelto en un juego que está en contra de la obediencia y de la voluntad de Dios, porque el Señor dijo que no se practiquen estas clases de actividades. Entonces tengamos cuidado y seamos sagaces, Mire qué más quiero enseñarle. Una de las cosas que me llamó la atención de la presentación de este juego es, y me enfoco en él porque es el que está en auge ahorita y me imagino que va a ser por un tiempo un poco largo, es que el niño o el joven emprende y aprende a hacer hechizos.
a practicar los hechizos. ¿Y qué dice la Biblia en Deuteronomios? No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego de la hechicería, por el fuego de la magia, la adivinación, de los hechiceros y agoreros. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Reflexionemos, esta es una enseñanza que tiene que ver con destruir esas fortalezas espirituales de maldad de aquellos seres que están levantándose en contra del conocimiento de Cristo, porque su hijo no lee la Biblia por estar jugando un juego. Su hijo no quiere hacer nada por estar jugando un juego que lo está dominando en su mente y en su corazón. Mire que esta me llamó mucho la atención, el poder de este jugador. Mire, esta es una hechicera, esta es una peleadora, una luchadora que tiene su nivel, y tiene la actividad que ella emprende, que es invocar esqueletos, o sea, invocar muertos. Y la Biblia dice que no podemos invocar los muertos, es abominación delante de Dios. Y también que ella lanza hechizos para destruir a sus enemigos. Este personaje en este juego practica la hechicería. Mire cómo dice que invoca esqueletos y dispara rayos destructores. Por desgracia, sus brillantes ojos de color rosa no disparan rayos láser, porque si no harían mucho más estrago, y le da las mejoras que puede tener. Entonces el niño, cuando está jugando, le pide o pone en sus jugadores luchadores al que él decide que le va a ayudar a ganar la batalla, y puede utilizar un mago, una hechicera. Y bueno, tendríamos que meternos mucho al juego, pero hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades espirituales que están gobernando este mundo y que están queriendo dañar nuestra mente y corazón, y lo están haciendo de una manera muy creativa y muy eficaz. Mire que sin irnos tan lejos y tan profundo, esto no necesita mucho que explicar. Si usted puede ver aquí, nivel 3, bruja. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomios? No haya en ti quien pase o haga pasar a su hijo por el fuego de la hechicería. Y mire, usted puede ver lo que tiene en la mano, el estandar que tiene esta bruja en su mano, sus ojos demoníacos y la cabeza del Baphomet o del macho cabrío, como usted lo quiera ver, muerto. Esto es invocación a la muerte, es invocación a la hechicería, es invocación a la magia, al ocultismo, al satanismo. Hermanos, estamos en una lucha espiritual y no podemos ignorar que la lucha se está siendo cada día efectuada con más fuerza de parte de nuestro enemigo. Mire, si usted se fija, las brujas utilizan los espejos, ¿verdad? Los cuentos de hadas utilizan los espejos, y ella utiliza espejos en sus hechizos. Entonces, mire, eso se llama el espejo de las brujas, o con brujas. Hermanos, creo que no tenemos por qué engañarnos, ni tenemos que buscar tanto para saber que las cosas están tan visibles que podemos denotarlas. Quiero que vea esto. Este juego es una combinación, y miren, no estoy saliéndome del tema, estamos hablando de que tenemos una lucha espiritual, y que la Biblia dice en Efesios 6, capítulo 12, que no es contra carne y sangre, sino que es contra otras cosas, como en este caso un juego aparentemente algo inofensivo, pero que está siendo destructivo. Usted puede combinar seres para tener más poder, y aquí usted combina a una bruja con un bebé dragón. El dragón bebé se ve tierno, bonito, que no daña, pero este bebé dragón al pasar de las luchas y al ganar más juegos, se va convirtiendo en un bebé, de un bebé dragón a un dragón formidable, grande, poderoso. Y recuerde que el diablo es llamado dragón en la Biblia. Apocalipsis dice que el dragón fue lanzado y que él viene a destruir a la humanidad. Entonces, hermano, usted está luchando la verdadera guerra espiritual. Pues déjeme decirle que
los dibujos animados y los juegos para niños nos están ganando la batalla. Lastimosamente, como hijos de Dios, como cristianos, como padres, hemos permitido, nosotros mismos le hemos dado herramienta al enemigo para que él sí gane y esté luchando con efectividad la guerra espiritual. Yo quiero animarlo a que no vea estas cosas como endeble, de una manera liberal, flexible, que no vea estas cosas como diciendo es que estos cristianos son muy metódicos, son muy exagerados, extremistas. Quiero decirle que estas cosas están dañando a sus hijos. Mire, una cosa más que quería enseñarle. Hay bastante material y yo quiero que usted lo pueda examinar y se tome su tiempo como me lo he tomado yo. Un participante más es un mago y que tiene un mazo y con el cual pelea. Y la guerra, las luchas se vuelven épicas, las luchas se vuelven extraordinarias, y este mago utiliza sus estrategias para luchar contra el enemigo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la magia, hermano? Que no haya quien haga pasar a sus hijos por el fuego de la magia, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, y esas potestades están buscando influenciar la vida de nuestros hijos. Mire que en mi infancia yo escuchaba de los duendes y les tuve temor, y hasta el día de hoy tengo mis reservas en cuanto a estos seres. Son seres mitológicos, pero a la vez son seres que denotan una actividad demoníaca, y este son los que más están dentro del juego, son los que más cantidad hay de jugadores, que son los duendes, y usted los va a ver inocentes, con cara de que no hacen nada, pero en realidad ellos andan con su espada listos para dañar, listos para meterse en los lugares más pequeños y dañar la vida de los contrincantes, que también son tropas de enemigos. Entonces, tres rápidos atacantes cuerpo a cuerpo, desarmados, son pequeños, rápidos y ¿qué dice? Depravados. Mire, hermano, ¿cómo usted va a permitir que su hijo sea influenciado por un duende depravado? Por un duende que en sus ojos, en su mirada, en sus actitudes se ven la maldad en vivo. Entonces yo le animo, le exhorto a que en realidad pelee correctamente la batalla, hermano. La Biblia está llena de historias, pero exquisitas, de guerra, de luchas, en donde las fuerzas del mal vencen a las fuerzas de las tinieblas, y usted y yo hemos sido llamados a enseñarle esas historias a nuestros hijos para que no se dejen influenciar por el enemigo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia en Efesios capítulo 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ideologías, contra lo que las huestes espirituales de maldad levantan en contra de la iglesia. Y mire, quiero que vea esto. Satanás tiene sus ayudantes, tiene sus aliados, tiene las formas y tácticas como enseñar, como adoctrinar. Esta es una forma de adoctrinamiento, y usted puede ver que todos los niños pueden tener a alguien que les enseñe cómo jugar, cuando usted debería estar enseñándole a sus hijos la palabra del Señor y no lo hace. Hay alguien que sí está adoctrinando y está listo a adoctrinar a sus hijos, enseñarles cómo buscar nuevas gemas, nuevos poderes, para buscar nuevos luchadores, para tener acceso a nuevas energías. Todo esto lo están enseñando a través de los juegos estos personajes. Mire cómo llegar a tener cartas legendarias, cartas que desbloquean cosas, cartas que dan más poderes. Si usted no lo creía, pues Satanás tiene sus emisarios, tiene quienes adoctrinan a su favor al enemigo. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para
decirle, hermano querido, luche, pero luche bien, luche. No permita que estos emisarios del enemigo gobiernen la vida de sus hijos, sean impregnados con escenas y con personajes que en virtud de enseñarles cosas correctas, lo que le enseñan es a alejarse del Señor. Que criaturas con poderes los alejen del Señor. Mire esta majestuosa criatura que vive para proteger y ayudar a sus tropas aliadas. Cualquier ejército mejora con su refuerzo curativo, pero asegúrate de protegerla de las defensas aéreas. Hermanos, aparentemente nosotros estamos tranquilos, mis hijos van a la escuela, a la iglesia, mis hijos están bien y creemos, pero puede ser que allí hay un mundo que no lo estamos analizando. Mire, la lucha espiritual que nosotros estamos peleando, muchas veces la estamos peleando mal, hermano. Y la Biblia nos enseña y nos dirige a que nosotros no ignoremos que el enemigo tiene sus armas, y muchas armas aparentemente son un juego, pero son destructoras. Así que yo quiero animarlo, hermano, a que haga caso de la palabra. Mire que dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, los hijos de Dios, como guerreros, debemos estar entendidos de las maquinaciones de nuestro adversario. No debemos de ignorarlas, y esto que yo le he estado enseñando es eso, que usted no ignore que el enemigo está maquinando males para sus hijos. Estas clases de juegos están en contra de la doctrina del Señor. Estos se vuelven en argumentos que derriban y están en contra de el conocimiento de Dios. Así que usted debe levantarse. Mire que la Biblia, la palabra del Señor, es eficaz y nos enseña que nuestra lucha no es con espada física, que nuestra lucha no es con las fuerzas propias, según Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza. Usted no va a ir a luchar con sus hijos, destruyéndole sus celulares, sus tablets. No, usted va a ir con el Espíritu del Señor de los ejércitos, para que usted le enseñe a su hijo a poder utilizar estas herramientas que en cierta manera son buenas para estudio, para información, para aprendizaje, que las utilicen muy bien. Y yo quiero recordarle, hermanos, que nuestro Dios es poderoso. Zacarías nos enseña que el Dios de que nosotros tenemos es el Dios de los ejércitos, y que no hay quien pueda estar enfrente de él y estar de pie. El mensaje que Dios le dio a Zorobabel, le dijo que no dependiera de su ejército, sino del Espíritu del Señor. Lo único que necesitamos nosotros es el Espíritu de Dios, hermano. Y con el Espíritu del Señor vamos a vencer, vamos a tener fuerza. En la Biblia encontramos la fortaleza para todos. Mire que dice la palabra del Señor: si no vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Con esto, hermanos, quiero decirle que todo lo que hemos estado viendo, un juego simple, un solo juego de tantos que hay, puede estar haciendo que la lucha con su familia para que continúen en los caminos del Señor no sea eficaz. Por eso es que es necesario vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Tenemos que empezar a restringir con amor, con el conocimiento de Cristo, porque no hay que vestirnos del Señor Jesucristo. Con el amor del Señor tenemos que corregir aquello que estamos permitiendo y que afecta nuestra vida y la de nuestra familia, de nuestros hijos, proveyendo para la carne. Porque vuelvo y le repito lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 11: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, que no gane ventaja, no ignorando sus maquinaciones. Quiero dejar esta enseñanza hasta este momento y
y pedirle, hermano querido, niño que me escucha, que tomes conciencia de que nuestra lucha no es con una persona en la calle, que nuestra lucha no es contra un maestro, contra un compañero de la escuela. Nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Te quieren dañar por medio de juegos, por medio de películas, por medio de videos, de dibujos animados. Pero tú, sé sobrio, pelea la buena batalla y no olvides que Satanás con sus maquinaciones quiere dañarte. Tu hermano Josué Castellanos ha tomado tiempo para investigar. Tenemos muchas cosas de que hablar y lo vamos a hacer en un nuevo video, pero entre tanto quiero recordarte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Lucha, Dios está contigo, Él es tu fuerza y Él pelea por ti como poderoso gigante. Lucha, que Dios te bendiga.